tras el accidente del domingo en Adamuz, con al menos 42 fallecidos, y el de ayer en Cataluña, que se cobró la vida de un maquinista y que ha dejado más de 40 heridos. Es decir, 2 accidentes con víctimas mortales en 48 horas. Los propios maquinistas recomiendan a sus compañeros bajar la velocidad de circulación, independientemente de lo que marquen las limitaciones, allí donde vean riesgos por las condiciones climáticas o el estado de la infraestructura. El interrogante que se abre a estas horas es el siguiente: ¿está en cuestión o no está en cuestión la red ferroviaria española? ¿Subirse hoy a un tren en España es cosa de temerarios y valientes? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas en 15 segundos arrancan Portada. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al programa 2523 de En Portada, un espacio que aborda la actualidad ourensana de España y del mundo de la mano de nuestros contertulios. Pero antes, como siempre, repasamos la portada de La Región, cuyo titular principal dice así: el vagón 6 de Lirio y la rotura de raíles centran la investigación técnica del accidente de Adamuz. El diario también destaca la muerte del maquinista de un tren de Rodalies, el servicio de cercanías de Barcelona, tras chocar con un muro de contención que había caído sobre la vía, al parecer por el desgaste generado por las fuertes lluvias de los últimos días. Por otra parte, el periódico señala que las plazas de pisos turísticos en la ciudad doblan ya la oferta hotelera. La foto de portada es para los artistas Antón y Manuel Buciños, padre e hijo, que protagonizan la muestra Buciños máis Buciños en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Para analizar estos y otros asuntos contamos hoy con el politólogo y profesor de la U Vigo, David Alvarado. Benvido, David. Gracias, bo día, xe. También contamos con uno de los analistas habituales de este programa, Antonio Troitiño. Benvido, Antonio. Muy buen día, gracias. Y por último contamos con el periodista y colaborador de La Región, Antonio Nespereira. Benvido, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sin más demora, arrancamos con el gran tema del día y de la semana, el desgraciado tema del día y de la semana. Los maquinistas han dicho basta y han llamado a la huelga general a la espera de concretar las fechas del paro. El sindicato mayoritario, el SEMAF, califica de inadmisible la situación actual del ferrocarril en España y critican su deterioro constante de los últimos años, por lo que exigen implementar diferentes medidas con urgencia que garanticen, ojo, que garanticen la integridad de profesionales y usuarios. Esto quiere decir que los propios maquinistas cuestionan la seguridad ferroviaria. Vamos a ver ahora, a colación de este asunto, unas imágenes de cómo venía el tren de las 9:45 horas entre Ourense y Madrid, tren, por cierto, que venía con retraso. Ahí están las imágenes del tren que venía de la capital hacia Ourense. Vemos que está prácticamente vacío. Algunos usuarios nos refieren que venía más o menos al 25%. De hecho, contamos también con el testimonio del compañero y redactor jefe Juan Luis Garballo, que cogía esta mañana, que tomaba esta mañana un tren AVE a Madrid y nos decía lo siguiente: los 2 primeros trenes de la mañana, en los que suelen ir estudiantes y gente que va a Madrid por trabajo y vuelve por la tarde, iban más o menos como siempre, sobre todo gente sin mucho equipaje y con billete de vuelta en el mismo día. Dice Juan Luis que mientras esperábamos la llegada del tren, él tomaba un AVE a Madrid, dice que todo el mundo hablaba de lo mismo,
pero se nota que la gente, no se nota que la gente va especialmente nerviosa. Este es el testimonio del redactor jefe de la región esta misma mañana en la estación de Ourense. Dice Juan Luis, pregunté en el control si había mucha gente y me dijeron que los trenes no van lleno, que los usuarios están un poco intranquilos, pero sobre todo son los empleados de Renfe los que parecen estar más preocupados, dice. De hecho, había al menos 3 grupos de ellos con chalecos de Adif comentando en el andén el segundo accidente y la fatalidad de la muerte del segundo maquinista en 3 días. Esto es lo que nos dice Juan Luis Garballo desde la estación de Ourense. A raíz de esto, pues la pregunta cae por su propio peso, David. ¿Es de valientes subirse ahora mismo a un tren ou non? Eu penso que non é de valentes. Eu penso que evidentemente pois estamos todos impactados. Foi un drama, con mayúsculas. O que pasou evidentemente pois nos fixo remover moitas cousas dentro de nós, sobre todo os que somos usuarios habituais do tren. Eu aínda hoxe, cando entro na estación de Santiago e paso pola curva de Angrois, pois é imposible non lembrarse, non evocar que naquela mesma curva pois pasou o que pasou e morreu tanta xente. É humano e é normal. Agora ben, cando un atende ás cifras, cando un ve que o ano pasado en España circularon máis de 1.800.000 trens, que hai incidencias nun de cada 35.000 deses desplazamentos mínimas, que hai descarrilamentos mínimos tamén, casi sempre con tres de cercanías, un cada 85.000 trens máis ou menos, e cando un compara esas cifras con outros medios de transporte, pois ve que o tren é seguro. Con respecto a convocatoria de folga xeral de maquinistas, pois evidentemente, pois terán os seus motivos, é un sector ben organizado, o corporativismo dentro do ferrocarril pois é moi acentuado, pero como usuario habitual, xa digo, non son técnico, nin coñezo, pois tamén discrepo bastante. Eu lembrome, cando estudiaba en Santiago de Compostela, e cando un Ourense-Santiago eran 2 horas 5 minutos sobre o papel, pero nunca o facíamos en menos de 2 horas e media. Lembro aquela subida que había o Irixo, que o vagón se queimaba e ardía, nos baixaban a todos, e despois nos volvían subir. Lembro unha situación do tren que evidentemente dista moito da situación actual. Despois tamén, eu son usuario do tren en diferentes países. Eu, cando critican o Cercanías en España e o comparo co RER de París, por exemplo, pois estamos a anos luz de desenvolvemento. Cando eu collía un tren en Bruxelas para ir a Ámsterdam sin ser o Thalys, o tren normal, e o comparaba cun tren en España, pois dicía, pois estamos moito máis avanzados. De feito, queixanse en Europa de que nos gastamos moito en renovar a nosa frota de trens, de que investimos moito en infraestructuras, que eles están traballando aínda co de hai 30, 40 e mesmo 50 anos. É dicir, eu non comparto esas, evidentemente son profesionais, eles saberán, confío moito nos mecanismos que hai de supervisión, confío moito nos técnicos, a miña propia experiencia co tren, evidentemente, algún retraso puntual, pero en termos de seguridade nunca vin a miña integridade física comprometida, e comparativamente con outros países onde tamén regularmente consumo trens, pois pareceme que en España estamos razonablemente ben. Troitiño. Vou empezar por o último, por o da folga. Eu creo que nadie pode entenderme como sospeitoso de acomodado ás estructuras organizativas. Eu fui un representante sindical toda a miña vida e fundei e formei asociacións profesionales cas que me rebelei contra todo o que me parecía que había que rebelarse. Pero esta folga convocada nestes días pareceme inoportuna e pareceme, ademais, inoportuna e irresponsable. Isto é exactamente igual que se o día que falecen o pai e a mai, os fillos, en vez de ocuparse do entierro, se ocupan dos termos en que debe facerse a partixa. Hai un tempo para cada cousa e hai unha persoa para cada cargo.
É momento de solidaridade, é momento de ocuparse do sinistro que hai, é momento de ocuparse de que as administracións públicas poñan todos os recursos para sair desta situación dramática na que estamos, con mortos e ainda sin levantar probablemente de algún dos restos que queda, e pareceme que de verdade é moi oportunista esta folga. Hai un tempo para convocala, repito, hai un tempo para o diálogo, etc. Igual que me parece tremendo que non se podan tomar medidas en relación co incremento do precio dos avións estes días para volar ao sur de España. Lía creo que era que se incrementaron no 270% o precio dos avións. É probable que non tindo declarada unha situación de catástrofe en España ou algo así non se poda intervir regulando os precios. Pero sí que me parece que se os CEOs desas empresas de aviación son cristianos, a autoridade eclesiástica debía darse prisa en excomulgalos. Creo que de buitres, de carroñeros, que as persoas que teñen que desplazarse ou ben porque non teñen tren para o seu traballo, ou mesmo aqueles que teñen que ir a acompañar as súas familias, etc., se vexan sometidos a esta presión. Probablemente o razonable era que se houbera duplicado o número de voos que se tiveran co sur de España para que poder colaborar nesto. Por tanto, eu creo que todo o análise de como se produciron os accidentes, de como están as vías, etc., debe formar parte do acopio de información que os de dentro e os de fora debemos facer para, con razóns, cando deixe de chover, cando teñamos os mortos enterrados, os enfermos atendidos, etc., fagamos unha análise da situación. As análises das situacións deben facerse en relación co pasado reciente e co presente, evidentemente, pero sin olvidar que as infraestructuras ferroviarias e as infraestructuras de todo tipo veñen estando neste país dende fai algún tempo, non son dos últimos 2 meses, nin dos últimos 4 anos. E si decir que non sei se somos o primeiro ou o segundo país do mundo con máis kilómetros de tren de alta velocidade. Por tanto, eu creo que algún rigor, algunha seriedade, e con respecto ás opinións de carácter puntual, de que como van os tres, etc., etc., eu recordo un medidor de opinión pública que coñecín no Concello de Ourense, que se sentaba na Alameda do Cruceiro mirando o quiosco que vendía periódicos ali para decirle ao alcalde: vas bien, sigue metiéndole presión a la región que hoy solo compraron la prensa 5 personas. Evidentemente, aquelo era unha broma de mal gusto, torpe, porque na ordenaba e quen interpretara aquilo como algo estadístico pues era moi banal. Antonio. Bueno, ya lo decía Alfredo Pérez Rubalcaba, que este país se entierra muy bien y damos muestras a cada momento de que así se produce, porque por desgracia se siguen aconteciendo hechos de esta naturaleza. Y entonces la cuestión de la acción-reacción es muy obvia y es muy evidente. A ver, estamos asistiendo en estos momentos, como dijeron mis compañeros de tertulia, a un torbellino tremendo de informaciones de todo signo y de toda condición, procedentes de las cuestiones técnicas, de las cuestiones humanitarias, de las cuestiones sanitarias y también de las cuestiones políticas. Todo esto necesariamente tendrá que reposar y tendrá que al final tomarse las medidas, no con las vísceras, sino con la razón. Al final todo esto se quedará a nada que remansen las aguas y que nuevos acontecimientos informativos pisen a estos, porque la actualidad es así y cada vez dura menos la vorágine del titular. Todo esto irá remansando y quedarán los científicos pues analizando todos y cada uno de los restos del tren, quedarán los lutos y las atenciones psicológicas de las familias afectadas en manos de sabe Dios quién, quedarán las reclamaciones a las que hubiere lugar pues a espera de años y años de reclamaciones para restituir esos derechos, como pasó con el accidente de Angrois, que fue en el 2013, y se solucionaron parcialmente algunas cosas desde el punto de vista judicial prácticamente anteayer. Estamos ahora mismo
ante un procedimiento de presión por parte del sindicato del SEMAF, que es el sindicato de maquinistas, y como siempre tiene que pasar un hecho de esta naturaleza para que se produzca una gigantesca reflexión sobre qué tipo de infraestructura ferroviaria tenemos. A mí me hubiese gustado más esa llamada a la huelga general, esas constantes alertas sobre cómo está el tendido ferroviario se hubiesen producido ya hace algunos meses. Sé que hay informes de las partes implicadas o directamente responsables del tráfico ferroviario advirtiendo cuando menos de sospecha de que en algunos puntos había situaciones críticas en la conservación y el mantenimiento. Hacerlo ahora me parece un producto más de la visceralidad y de aprovechar un poco que el río baja revuelto, que por cierto baja muy revuelto y me da la sensación de que también va a seguir revuelto. Y por último, y ya para concluir, también una llamada de atención pues siempre al optimismo contagioso que tiene el gobernante de turno, que nos hace creer que solamente por el mero hecho de estar él y no otro, sea del partido que sea, las cosas van miel sobre hojuelas y todo está perfecto. Hace nada que el ministro Puente hablaba de llevar el AVE a Barcelona a 350 por hora y ahora se trata de que en uno de los trayectos 150 kilómetros de ese trayecto se hagan a 160. Bueno, que el ferrocarril vivía una edad dorada. Vamos a ver si ponemos todos un poquito de mesura en estas cosas que son de muy difícil digestión, que todavía hay cuerpos, como decía Antonio, por rescatar, hay familias que atender y hay también cadáveres que enterrar y hay situaciones que gestionar primero desde el punto de vista humano y también desde el punto de vista sanitario. Tenemos bastante certeza, David, de lo que ha pasado en Barcelona. Un tren de cercanías choca con un muro de contención que cae sobre la vía, presumiblemente por el efecto de las lluvias de estos días. La investigación del otro accidente, el de Adamuz, debe responder a la siguiente pregunta: ¿por qué descarrilaron los 3 últimos vagones del tren Irio que había partido de Málaga en dirección a Madrid? Esta es la gran pregunta que en estos momentos se hace toda España. Está por dilucidar si la vía sufrió una rotura y eso provocó el descarrilamiento de los vagones del Irio que 20 segundos después recibieron el impacto del Albia que circulaba en dirección contraria, o por el contrario fue el tren al descarrilar el que rompió la vía. Pero lo realmente extraño de esta situación, lo que te deja el cuerpo un poco con esa sensación de incertidumbre, es que desde el principio se descartó el error humano. El tren había sido revisado el 15 de enero, el tramo de infraestructura había sido renovado en mayo, los 2 trenes circulaban por debajo de la velocidad máxima permitida en esa zona que era una recta. Como é posible? Pois eso será o que nos terán que dicir os estudos e as análises pertinentes, non? Primeiro, pois, semella que parece que aínda hai corpos dentro deses vagóns que están ali, o primeiro, o segundo, pois, será pois, recoller todos os indicios sobre o terreo, o terceiro, quizáis, será pois, levar eses materiais a un laboratorio para ver se efectivamente houbo erro con materiais, se a rotura da vía é causa ou é consecuencia, ou se o tren, semella que non hai erro humano, tamén foi descartada a hipótese da sabotaxe, pois hai moitas hipóteses en liza, haberá que tomalo con un pouco de calma, haberá que deixar que os expertos, os técnicos fagan o seu traballo e despois chegar ás conclusións pertinentes e adoptar as decisións que haxa que tomar. O que non é de recibo é que agora, pois, con cada unha destas hipóteses, pois, nos adiquemos a facer cábalas. O que non é de recibo é a multiplicación de bulos que estamos a ver tamén en determinados medios de comunicación e redes sociais. A xente ten que ter precaución, ten que saber que esos son bulos. Non o comentamos, pero eu penso que é bastante de agradecer que a liorta política nos dera un pouco de tregua, non? Eu penso que, bueno, que para a opinión pública en xeral é bo ver o presidente do goberno que dun sino político
ao lado do presidente dunha comunidade autónoma que é doutro sino político, ambos os dous son estados, ambos os dous teñen responsabilidade, ambos os dous teñen a obriga de transmitir unha mensaxe de calma, de tranquilidade, de que a Administración Xeral do Estado coopera, colabora, que hai diálogo, que hai concertación, que é algo que ata hai moi pouquiño pois non era tan evidente. Hai que tomar en consideración que precisamente a luz deste tramo, era un tramo que foi renovado hai pouco, no que se investiron 700 millóns de euros, onde os controis técnicos eran regulares, eran exhaustivos. En España o sistema de ferrocarril medrou xeométricamente. Dicía o Antonio, a día de hoxe somos o segundo país con máis kilómetros de liña de alta velocidade e evidentemente non somos o país máis grande do mundo, somos un país máis ben pequeno. En breve nos vai sobrepasar tamén Brasil, China acábanos de sobrepasar, pero bueno, estamos competindo con Brasil, con China. O número de usuarios do tren tamén explotou de xeito exponencial durante os últimos anos. Evidentemente, canto máis volume de trens, canto máis kilómetros de vía, canto máis pasaxeiros teñamos utilizando este medio de transporte, pois as probabilidades de que ocorran cousas tamén son máis elevadas, tamén hai que incrementar os controis, os investimentos. Evidentemente, hai moitas cuestións, pero tamén hai certos atenuantes. O que se impón agora é a calma, imos esperar e despois pois xa chegaremos a conclusións e tomaremos as decisións que competan. Troitiño. Eu cos antecedentes que temos neste país do accidente de Angrois, o que desexo é que a investigación se leve a cabo con rigor, que teño a convicción íntima de que así vai a ser, de que van a facer autoridades administrativas, a Garda Civil, etc., que non se lle encargue a investigación como está de moda a empresas privadas que fagan a investigación de parte, e unha vez que se conclúa de modo fehaciente cales foron as causas que levaron a esta traxedia, porque isto é unha traxedia, non ten outro nome, que se depuren responsabilidades de verdad, que non acabe un contravitarte, ou como se chamaba? Cortavitarte de turno, sendo a cabeza de turco, mentres non houbo ningún responsable político, non houbo nadie máis que tivera ninguna responsabilidade en todo isto. Espero que eso se depure con rigor e a partir de aí que se deixen de verter acusacións, que se deixe de facer desto unha ferramenta de ataque de carácter cuasi personal. A veces a personalidade deste ministro tamén leva un pouco a ese apasionamento a hora de posicionarse, pero a mí o que sí que me parece que é moi pouco patriótico é que saíra unha forza política, vos nomeadamente, é xusto decirlo, dicindo que el tren ya no es seguro en este país. Eso é alarmismo, eso sí que é antipatriotismo, eso é unha barbaridade, eso é ningún tipo de reflexión de xustiza. Investigación e que o peso da lei, se ten que caer sobre alguén, caia. A veces, hai circunstancias sobre as que nin siquiera é moi fácil establecer cal é o peso da lei, é dicir, imaginemos que pasaron 3 primeiros vagóns, incluída a máquina, en circunstancias absolutamente normales. E había, nun momento determinado, saltou, rompeu, etc., e descarrilaron os 3 últimos. Parece que é unha circunstancia de carácter puramente técnico e habrá que determinar se previsible ou non. E o que é máis importante, habrá que determinar se con esa mesma tecnoloxía e materiales hai outros tramos que sexan susceptibles de padecer deficiencias parecidas e hai que analizar se hai tramos que teñan deficiencias que merezan ser subsanadas. Mira, Antonio, colapsó el viaducto de la A6, recordarás, en la provincia de Lugo, colapsó, y a partir de ahí el Ministerio y la Administración Autonómica se pusieron a revisar los tableros de los viaductos
de las autovías. Hasta ese momento no se había revisado. Estuvo el de Avalenzá, limitado al tráfico durante algún tiempo porque estaban revisando los que habían sido hechos con el modelo constructivo que se había hecho. Yo creo que eso es positivo, ¿no? O sea, pero una vez que pasó lo del tablero de tal, ahora estamos, que Dios nos libre de un xafoi. O sea, que Dios nos libre de un xafoi. O xa foi. Exactamente. Yo detecto aquí... Desde luego tenemos muchísimas prisas y muchas ganas por saber lo que ocurrió y entonces, bueno, cualquier vistazo a los medios de comunicación, escuchando, viendo, leyendo, te das cuenta que afloran y eso a lo mejor deberíamos de hacer todos un poquito de autocrítica, empezando pues por mí mismo. Nos convertimos todos en expertos y parece que tenemos todos la clave de bóveda para cerrar la cubierta. Hay muchísima prisa, yo entiendo también que hay muchas ganas de saber en dónde están las responsabilidades y todo eso, y da lugar también a lo mejor a que decimos muchos lugares comunes y que hay teorías para todo gusto. Hay, como decía también David, bulos, que la gente no sabe filtrar, David, no sabe filtrar. Eso, los que estamos en esta profesión o hemos estado con más intensidad hasta hace nada, es muy difícil que la gente haga una labor de filtro y que sea capaz de quedarse con la sustancia. Pero sí quiero hacer una intervención muy breve también en función de lo que decía David, que bueno, también ponderaba, y yo creo que es efectivamente para ponderar pues, el respeto institucional que por lo menos en las formas y cuando los cadáveres están todavía calientes están demostrando las diferentes administraciones sobre el terreno, con que poco nos conformamos. Entonces, cuando valoramos que no se tiren de los pelos, como decía también Antonio, cuando el cadáver está caliente, no se tiren de los pelos por la herencia, por los repartos de tal. Entonces, yo ahí no le doy ningún valor, lo siento mucho, pero no le doy ningún valor porque es lo mínimo que pueden hacer. Lo mínimo que pueden hacer. Y si vamos al ajuste fino de esas puestas en escena, veremos sobre todo intereses de aparecer en las fotos representantes políticos que para nada pintaban nada allí en ese momento, pero estaban. Pero bueno, tampoco quiero hacer de eso una cuestión de Estado y solamente planteo eso, de que efectivamente están donde tienen que estar y hacen acopio de fortaleza y de puesta a disposición de la comunidad, de los medios. Pues sí, pero la propia comunidad fue la primera en saltar sobre el terreno y poner los medios que tenían, que era un coche, una manta, un termo de café y un vente para casa que tienes un techo donde acogerte, los propios vecinos. Entonces, no hicieron más los representantes políticos de lo que hicieron con las vísceras los propios vecinos que tenían la desgracia allí. Y perdón. Antes de despedir el programa vamos a hacer una ronda rápida para conclusión porque se nos va el tiempo. David, una conclusión sobre este asunto. Estou de acordo con Antonio, sin que sirva de precedente, estou de acordo con Antonio que debía discrepa, que é moi sano. Que debía ser o normal, pero mira onde vimos. Acabamos de ter unha dana, acabamos de vivir episodios neste país que non hai por onde escoller, co cual ver isto, pois, home, é algo diferente. Despois, non ten nada que ver, pero, bueno, o mellor sí, relacionado ca suba dos prezos do avión, o mellor tamén era o momento de darlle unha pensada a este sistema excesivamente radial de transporte que temos en España, onde todo pasa polo medio, e cando hai algunha alteración parece que o país queda dislocado en dúas partes e que é moi difícil do norte ao sur, do sur ao norte, pois o mellor de todas as conclusións que temos que tirar, pois tamén hai que reorganizar e racionalizar un pouco o sistema de transporte que temos en España. Antonio. Tempo para que traballen os técnicos, un mínimo de racionalidade e que despois de todo ese traballo isto teña consecuencias, sobre todo que teña consecuencias para mellorar a seguridade viaria e para garantir que o tráfico rodado en España é o mellor do mundo, que somos atractivos e que somos útiles para unha sociedade.
Antonio. Nada, por último, me sigue molestando especialmente que haya tenido que pasar una circunstancia para que todo el mundo haya detectado, y las redes están infestadas de vídeos de gente que iba a Córdoba, que va a Barcelona, que va a Zaragoza, que viene a no sé dónde y que detecta vibraciones que yo no sé valorar si son vibraciones como consecuencia de la velocidad o del material rodante utilizado o del estado de las vías, y ahora ya todo el mundo ve que esto se cae como el palo del sombrajo. No lo sé, yo creo que vuelvo a apelar un poquito a la serenidad, como dijeron ellos también, a que trabajen los técnicos, lo hagan con profesionalidad, que yo creo que lo van a hacer con profesionalidad, entre otras cosas porque quien está metido ahí es el Departamento de Criminalística de la Guardia Civil y tienen fama de ser muy escrupulosos en la realización de sus trabajos. Y después, lamentablemente, todo esto pasará, como pasó lo de la Dana, como pasó el volcán de La Palma, como pasó lo de Angrois, y todo el mundo se seguirá subiendo al tren e iremos otra vez a 300 por hora y cosas parecidas. Hasta la próxima. En los 11 primeros meses de 2025, las líneas españolas de alta velocidad transportaron a 40 millones de viajeros, que es como decir al 80% de los ciudadanos que vivimos aquí. Hasta aquí En Portada. No olviden que pueden seguir minuto a minuto lo que ocurre en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país y en el mundo, que también está bastante agitado, no lo olviden, en la web de la región, laregion.es. Les espero aquí mañana a las 11:30 horas. Muchas gracias por seguirnos.